Nunca imaginé que mi hijastro haría esto. La lluvia golpeaba contra las ventanas mientras yo estaba sentada sola en la tenue sala de estar, el peso del silencio presionando sobre mí. Apenas notaba el parpadeo de los relámpagos afuera o el frío que se filtraba por la casa. Mi esposo estaba fuera de nuevo, como siempre, y la sensación de soledad se asentaba más profundamente en mi pecho. Pero entonces la puerta chirrió al abrirse. Me congelé, conteniendo la respiración. No se suponía que hubiera nadie. Cuando giré la cabeza, mi corazón se detuvo. Allí, empapado hasta los huesos, estaba mi hijastro. Sus ojos ardían con algo que no podía entender. Su camisa mojada se pegaba a su pecho. Las gotas de lluvia resbalaban por sus brazos y por un momento prolongado solo me miró. ¿Por qué estás aquí?, susurré, apenas reconociendo el sonido de mi propia voz. Él entró, cerrando la puerta detrás de él sin decir una palabra. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No se suponía que volvieras esta noche, dije, mi voz apenas firme. No respondió, en cambio, dio otro paso adelante. La habitación parecía más pequeña con cada centímetro de espacio que cerraba entre nosotros. El agua se acumulaba a sus pies, pero sus ojos, esos ojos oscuros y penetrantes, nunca se apartaron de los míos. Los planes cambian, murmuró finalmente, su voz baja, casi peligrosa en su calma. Había algo inquietante en la forma en que hablaba, una tensión que no podía ignorar. Sentí que mi estómago se tensaba, pero me obligué a mantener la compostura. Estás empapado, dije rápidamente, desviando la mirada para romper la intensidad. Déjame traerte una toalla. Me dirigí al armario del pasillo. Mis manos temblaban mientras buscaba las toallas gruesas y dobladas. Cada segundo se sentía más pesado que el anterior. Mi mente corría con preguntas que no podía atreverme a hacer. ¿Por qué estaba realmente aquí? ¿Por qué la habitación se sentía tan cargada como si un secreto hubiera sido expuesto pero no dicho? Cuando saqué la toalla y me giré, solté un suave jadeo. Estaba justo allí, demasiado cerca, su calor rozándome incluso a través del frío de la habitación. Aquí logré decir, sosteniendo la toalla entre nosotros como un escudo. Pero en lugar de retroceder, él extendió la mano lentamente. Sus dedos tocaron los míos, demorándose un latido demasiado largo. Sentí la chispa antes de poder apartarme, el tipo de chispa que no debería existir. Nuestros ojos se encontraron. Gracias, susurró, su aliento apenas rozando mi piel. Tragué saliva con dificultad, mi pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Es tarde, deberías descansar, dije, mi voz inestable. No se movió. Su mirada era pesada, buscando, como si esperara que dijera algo más, algo que no estaba lista para admitir. Finalmente dio un paso atrás. La distancia debería haber traído alivio, pero no lo hizo. Buenas noches, dije, obligando a mis piernas a llevarme hacia las escaleras. Mi pulso se aceleró mientras subía cada escalón, pero no me atreví a mirar atrás, y sin embargo podía sentirlo, sus ojos observándome. El sueño no llegaría. Me quedé en la cama mirando el techo mientras la lluvia continuaba su incesante golpeteo. Cada crujido de la vieja casa hacía que mi pecho se tensara, cada ráfaga de viento contra las ventanas tensaba mis nervios. Me di la vuelta, aferrándome a la almohada como si pudiera calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Pero no era la lluvia lo que me mantenía despierta, era él, la forma en que sus ojos se habían detenido, la forma en que su toque había ardido en mí como un secreto que no debía conocer. Me senté, mi respiración irregular. Detente, me dije a mí misma. Esto no es real, estás imaginando cosas. Presioné mis manos contra mi rostro, tratando de alejar el calor que había enrojecido mis mejillas. Pero cuanto más intentaba olvidar, más claro se volvía. La forma en que se había parado demasiado cerca, la tensión no dicha que colgaba entre nosotros como un hilo peligroso, listo para romperse. De repente, un sonido rompió el silencio, pasos suaves, deliberados y demasiado cercanos. Contuve la respiración, esforzándome por escuchar. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Me quedé congelada, cada músculo tenso. La puerta no se abrió, pero lo sentí allí, el peso de su presencia filtrándose a través de la madera, pesado e innegable. El tiempo se estiró interminablemente, los segundos se sintieron como horas.
Luego, sin previo aviso, los pasos se retiraron lentamente, desvaneciéndose en la distancia. Exhalé temblorosamente, mi corazón acelerado, pero en lugar de alivio, una nueva pregunta ardía en mi mente. ¿Por qué había venido? Me deslicé fuera de la cama, mis pies descalzos silenciosos sobre el suelo frío mientras me dirigía a la puerta. El pasillo estaba oscuro, la única luz provenía del tenue resplandor de la luna filtrándose a través de las ventanas. Dudé, mi mano flotando sobre el pomo de la puerta. No hagas esto, me advirtió una voz interior. Regresa, déjalo ir. Pero no pude. Abrí la puerta lentamente, las bisagras chirriando lo suficiente como para enviarme un escalofrío por la columna. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de la habitación de mi hijastro estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar una delgada franja de luz en la oscuridad. Me quedé allí, con la respiración atrapada en mi garganta, dividida entre el miedo y algo mucho más peligroso, una atracción insaciable que no entendía pero que no podía negar. No podía apartar la vista de la luz que se derramaba desde su habitación. Había algo en ella, algo inquietante, que parecía atraerme como una fuerza magnética a la que no podía resistirme. Esto está mal, pensé, pero eso no me detuvo. Di un paso vacilante hacia adelante, luego otro, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a su puerta. Cada crujido del suelo parecía gritar en el silencio, pero aún así no podía dar marcha atrás. Me detuve frente a su habitación, mi mano flotando sobre el pomo de la puerta. Podía sentir su presencia, aunque no estaba en el pasillo. Su aroma persistía, algo tenue pero inconfundiblemente suyo. Empujé la puerta un poco más y entonces lo vi. Estaba sentado en el borde de su cama, de espaldas a mí, su postura tensa, como si esperara algo o a alguien. ¿Estás bien? Mi voz salió antes de que pudiera detenerla, suave e insegura. Se giró para mirarme, su expresión indescifrable. Había algo en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y algo más que no podía identificar. No podía dormir, dijo en voz baja. Solo estaba pensando. Entré en la habitación, mis pies moviéndose casi por su cuenta. ¿Pensando en qué? Pregunté, mi garganta seca, mis palabras sonando demasiado fuertes en el silencio de la habitación. No respondió de inmediato. En cambio, miró hacia abajo, su mirada se desvió hacia sus manos y luego de nuevo hacia mí. He estado pensando en nosotros, murmuró. Nosotros, la palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me congelé, mi corazón saltándose un latido. ¿Qué quieres decir? Pregunté, apenas logrando mantener mi voz firme. Me miró entonces, realmente me miró, y por un momento sentí que el mundo se detenía. Sus ojos estaban oscuros, llenos de algo crudo, algo peligroso. No sé por qué, susurró casi para sí mismo, pero no puedo dejar de pensar en ti. Mi respiración se detuvo en mi garganta, la habitación de repente girando. Debería haberme alejado, debería haberme ido antes de que esto fuera más lejos, pero no podía moverme. No deberías decir eso, susurré, mi voz temblando, pero no retrocedí. Estaba atrapada, atrapada entre lo correcto y lo incorrecto, entre el deseo y la culpa. Dio un paso hacia mí, cerrando la distancia entre nosotros, sus ojos nunca dejando los míos. Lo sé, dijo suavemente, pero no puedo evitarlo. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué quedaba por decir? Antes de que pudiera hablar, su mano se extendió suavemente, rozando mi mejilla. Era tan suave, tan inocente en su toque, y sin embargo todo sobre ello se sentía mal y bien al mismo tiempo. En ese momento me di cuenta de que no había vuelta atrás. Su mano permaneció en mi mejilla, el toque tan delicado que me envió un escalofrío por la columna. Mi mente me gritaba que me apartara, que corriera, que cerrara la puerta y olvidara que este momento había sucedido, pero mi cuerpo me traicionó, no me moví. Detente, susurré, pero ni siquiera yo creía en la orden. Su mirada se suavizó, casi como si esperara que le diera permiso, pero sabía que no había permiso que dar aquí, ninguna excusa para lo que estaba sucediendo. Y sin embargo, la atracción entre nosotros se hizo más fuerte con cada respiración. No quiero sentir esto, dije, mi voz temblando. Yo tampoco quería esto, respondió, su voz baja, ronca. Pero está aquí y no sé cómo detenerlo.
Su pulgar rozó mis labios y aspiré un aliento tembloroso. Todo dentro de mí gritaba por distancia, por razón, pero cuanto más se acercaba, más difícil se volvía a resistir. Estaba atrapada en una red creada por mí misma, atrapada entre el deseo y la culpa, entre lo correcto y lo incorrecto, y lo peor de todo, no podía decir qué lado estaba ganando. Por favor, susurré, mis manos temblando a mis lados, por favor, no hagas esto. No se apartó, en cambio se acercó aún más, cerrando el último espacio entre nosotros. Su aliento rozó mi piel y el calor de su cuerpo me abrumó. ¿Por qué? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no podemos tener esto solo una vez? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, desgarrando las capas de confusión y vacilación que había construido a mi alrededor. Una vez, pero siempre estaba a la puerta. Si la abría, si me alejaba, todo terminaría. Antes de que pudiera tomar una decisión, escuché un sonido desde abajo, un motor de coche, el rugido inconfundible del auto de mi esposo entrando en el camino. Me congelé, el pánico inundándome, mi corazón golpeando contra mi pecho mientras la realidad de la situación me golpeaba como un camión. ¿Qué pasa? Preguntó, sus ojos buscando los míos, pero no pude responder. En ese momento todo se vino abajo. La culpa, el miedo, la necesidad de ocultarlo, todo era demasiado. Me aparté, mis piernas inestables bajo mí, mientras retrocedía hacia la puerta. No puedo hacer esto. Jadeé, mi respiración entrecortada, mi pulso errático. Él no me siguió, no tenía que hacerlo. Su mirada se quedó conmigo, pesada e implacable, mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Escuché el sonido de pasos acercándose desde las escaleras y en ese instante supe que todo estaba a punto de cambiar. Empujé la puerta y salí al pasillo justo cuando la puerta principal se abría. La voz de mi esposo resonó, demasiado familiar y calmada, completamente ajena a la tormenta que acababa de pasar por nuestra casa. Miré hacia atrás, pero él ya se había ido, oculto en las sombras de su habitación. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, pero el silencio era insoportable. Mis manos estaban sudorosas y mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba la voz de mi esposo en la otra habitación, riendo, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado, me quedé congelada en el pasillo, tratando de calmar mi respiración. Podía oírlo abajo, tarareando mientras desempacaba, completamente ajeno a la tormenta de la que había escapado por poco. Miré de nuevo hacia la puerta de la habitación de mi hijastro, pero no había rastro de él. Se había retirado a las sombras, dejándome con el peso de lo que casi había sucedido. La culpa era asfixiante, se enroscaba alrededor de mi pecho, amenazando con aplastarme bajo su presión. ¿Qué había estado a punto de hacer? Pero antes de poder procesarlo, escuché su voz, suave, casi un susurro, viniendo desde detrás de mí. No podemos detenerlo ahora. Me giré, mi respiración atrapada en mi garganta. Allí estaba él, de pie en lo alto de las escaleras, mirándome con esa misma mirada intensa, indescifrable pero llena de anhelo. Tienes que irte, dije, mi voz firme aunque mis manos temblaban. Él no se movió, ni siquiera parpadeó. Ya es demasiado tarde para eso, dijo en voz baja. Sacudí la cabeza, tratando de obligarme a pensar, a respirar, pero era imposible. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué estaba sucediendo esto? ¿Qué estaba pensando él? Su mirada se suavizó mientras daba un paso hacia mí. No quería hacer esto más difícil, dijo, su voz apenas un susurro, pero ya no puedo fingir. Tragué saliva, tratando de entender sus palabras. ¿Fingir qué? Pregunté. No puedo fingir que no quiero esto, dijo simplemente, sus ojos nunca dejando los míos. No puedo fingir que no te quiero. Las palabras me golpearon como un golpe, mi estómago se revolvió y mi corazón martilleó en mi pecho, pero no podía apartar la mirada. Y luego, tan rápido como había llegado, el momento se desvaneció. La voz de mi esposo llamó desde la cocina, una pregunta casual sobre los planes para la cena. El sonido de su voz rompió la tensión entre nosotros y me sentí casi aliviada. Me volví hacia él rápidamente, tratando de ocultar el pánico en mis ojos. Comencé, pero las palabras murieron en mi garganta. No podía explicar. Él me miró una última vez.
su expresión legible antes de retirarse a su habitación. Pero sabía que todo había cambiado, que nada volvería a ser igual. Mientras bajaba las escaleras para enfrentar a mi esposo, el peso del secreto entre nosotros me aplastaba. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara, y cuando eso sucediera, no habría vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un borrón, cada uno difuminándose con el siguiente. La culpa me carcomía sin descanso, un compañero constante del que no podía escapar. Traté de mantener la distancia, de poner todo en su lugar, pero era imposible. Cada vez que lo veía, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía el hilo invisible entre nosotros tirando de nosotros más cerca. Mi esposo permanecía ajeno, completamente envuelto en su propio mundo. No tenía idea de que su vida estaba al borde del colapso. Y eso era lo peor, el temor silencioso de que yo sería la que destruiría todo. Pero, ¿y yo? ¿Qué pasaba con mi deseo, con el anhelo que había echado raíces dentro de mí? Era aterrador, pero lo que más me aterrorizaba era lo fácil que era ignorar la culpa cuando estaba con él. Hubo un momento fugaz que me perseguiría para siempre. Fue una noche tarde cuando me encontré sola en la cocina, removiendo una olla de sopa. El silencio en la casa era asfixiante, y no me había dado cuenta de cuánto extrañaba el caos de la vida cotidiana hasta que desapareció. No me había dado cuenta de lo sola que había estado hasta que lo vi de nuevo. Escuché el suave sonido de pasos detrás de mí y me giré justo a tiempo para verlo de pie en la puerta. No quería interrumpir, dijo en voz baja, su voz baja casi vacilante. No sabía cómo responder. Una parte de mí quería decirle que se fuera, que volviera a su habitación, pero otra parte de mí, la parte que estaba tan cansada de fingir, no quería que se fuera. No estás interrumpiendo, susurré, mi voz apenas audible. Él entró en la cocina, su presencia llenando el espacio entre nosotros. He estado pensando en ti, dijo suavemente, su mirada fija en la mía. Podía sentir mi respiración atrapada en mi garganta. ¿Cómo podía seguir deseando esto? ¿Cómo podía mirarme así, sabiendo todo lo que estaba en juego? Pero en sus ojos vi algo que me hizo olvidar todo lo demás. El peso del mundo pareció desvanecerse y en ese momento éramos solo nosotros dos. Sin previo aviso, di un paso más cerca. Debería haberme apartado, debería haberlo detenido, pero no pude, no quería. Antes de darme cuenta, extendí la mano, mis dedos rozando su brazo. Era un toque suave, inocente, pero ya no era inocente. El calor entre nosotros era innegable, como si una chispa se hubiera encendido y ya no hubiera vuelta atrás. Por favor, susurré, mi voz temblando entre el miedo y el deseo. No podemos seguir haciendo esto. Sus dedos encontraron mi barbilla, levantándola para que no tuviera más remedio que mirarlo a los ojos. Ya lo estamos haciendo, susurró, su voz áspera por la emoción, y no quiero que se detenga. Cerré los ojos, dividida entre el amor que sentía por mi esposo y la atracción hacia esta conexión prohibida. No tenía respuestas ni soluciones, solo sabía que en ese momento todo lo demás se desvanecía. Y luego, tan rápido como había llegado, el momento se desvaneció. Un repentino golpe en la puerta rompió el hechizo. Mi corazón se detuvo, era él, mi esposo. Retrocedí instintivamente, el pánico surgiendo en mí mientras el timbre sonaba de nuevo, más fuerte esta vez. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. ¿Debería esconderme? ¿Fingir que nada había pasado? Pero él tampoco se movía, solo se quedó allí mirándome, sus ojos llenos de algo indescifrable. Vete, susurré, mi voz apenas audible. Dudó un momento más antes de finalmente girarse y salir de la cocina. Mientras el sonido de sus pasos se desvanecía, mi corazón latía con fuerza, sabiendo que el tiempo corría. No tenía mucho tiempo. El timbre sonó de nuevo, seguido por el sonido de llaves tintineando mientras mi esposo entraba a la casa. Podía escuchar sus pasos resonando en el pasillo, ajeno al caos que yo luchaba por contener. Me quedé allí congelada, tratando de calmar mi respiración, sabiendo muy bien que el secreto que ambos guardábamos no permanecería oculto por mucho tiempo. Me giré hacia la ventana de la cocina, esperando calmar mis nervios, pero no había escapatoria al peso de la situación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo él? Cada momento se sentía como una bomba de tiempo y lo peor era que no podía detenerlo. Escuché a mi esposo llamando desde la sala, su voz llena de alegría casual.
Cariño, estoy en casa. ¿Dónde estás? Tragué saliva con dificultad. ¿Dónde estaba él? Mi hijastro había desaparecido después de nuestro breve encuentro y ahora me quedaba sola para lidiar con el desastre. Estoy en la cocina, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Entró en la cocina un momento después, dándome una cálida sonrisa. Hola, dijo, sus ojos escaneando mi rostro con un toque de preocupación. ¿Todo bien? Asentí rápidamente, forzando una sonrisa, aunque podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sí, solo cansada. Me miró con comprensión, probablemente pensando que solo estaba estresada por el trabajo. Se acercó al mostrador y se sirvió un vaso de agua, ajeno al torbellino que giraba en mi mente. Pero incluso mientras estaba allí, todo dentro de mí gritaba por confesar, por decirle la verdad, por poner fin a esta pesadilla. Pero no podía, las palabras no salían. Y luego, como si fuera una señal, escuché un suave golpe en la puerta trasera. Me congelé. ¿Quién podría ser? Miré a mi esposo, que seguía bebiendo su agua, ajeno a la tormenta que se gestaba afuera. Iré yo, dije rápidamente, mi voz tensa. Caminé hacia la puerta, mi mano temblando mientras alcanzaba el pomo, pero cuando la abrí, mi corazón se hundió. Allí, de pie en el umbral, estaba mi hijastro, su rostro serio, sus ojos llenos de incertidumbre. Tienes que irte, susurré con urgencia, saliendo al porche trasero para hablar con él en privado. Él no se movió, solo se quedó allí mirándome, esperando que explicara. Pero no había forma de explicar lo que casi había sucedido, no había forma de explicar en qué estábamos ahora enredados. Por favor, dije de nuevo, mi voz temblando, no puedes estar aquí, no así. Sus ojos se suavizaron, pero había algo más en ellos, una chispa de desafío, de algo más profundo de lo que estaba lista para enfrentar. No puedes alejarme, dijo en voz baja, su voz llena de una emoción que no podía identificar. Esto entre nosotros no ha terminado. Retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. No podía hacer esto, no debía hacer esto, pero no podía negar la verdad por más tiempo. Necesitamos terminar esto, dije, mi voz quebrándose. Él alcanzó mi mano, sus dedos rozando los míos. El toque fue suave, pero envió una descarga eléctrica a través de mí. No creo que podamos, susurró, y eso fue todo. El momento que había estado tratando de evitar, la puerta detrás de mí se abrió y mi esposo salió al porche, luciendo confundido. ¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos moviéndose entre nosotros dos. En ese momento, todo se detuvo. La verdad estaba allí, colgando en el aire entre nosotros, pero no sabía cómo decirlo, cómo hacerle entender. Y entonces escuché el sonido de un coche acercándose, el chirrido inconfundible de neumáticos sobre grava. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que era demasiado tarde. La tormenta había llegado.